Entonces, cordial saludo. Continuamos con los ciclos de podcast denominado El Experto Habla, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas Campus y el Consultorio Empresarial Satélite, dirigido a estudiantes, docentes, empresarios, emprendedores, Sabana Centro. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Jimmy Sarmiento. El doctor Jimmy es contador público, doctor en ciencias administrativas, magíster en dirección y asesoramiento financiero, magíster en educación, especialista en docencia universitaria, especialista en gerencia financiera, especialista en auditoría tributaria, magíster en liderazgo y desarrollo organizacional con coaching, experto universitario en coaching y mentoring con altos estudios internacionales en finanzas personales y productividad personal. Tiene una experiencia alrededor de 20 años en temas financieros, consultor a nivel de entidades en el orden nacional e internacional. Hoy le damos la bienvenida, doctor Jimmy. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de podcast de este año 2023. Le damos la bienvenida para desarrollar todo el tema de planeación financiera empresarial y que nos estará acompañando en el próximo diplomado que estará ofertando la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, profesora Liliana. Muchas gracias, Pedro, por esta invitación. Obviamente, un saludo muy especial para la Universidad Militar Nueva Granada y toda su comunidad académica. Y pues para mí es un gusto poderlos acompañar en este breve espacio, que es un abrebocas precisamente de muchas de las cosas que se profundizan y se amplían en el marco del desarrollo del Diplomado de Planeación Financiera Empresarial. Entonces, vamos a tocar unos temas que son como unas generalidades de lo que se tiene en cuenta en una planeación financiera, pero esto pues apenas es como les decía, ese abrebocas de todas las cosas valiosísimas que van a aprender en este diplomado, así que pues de antesala la invitación para que nos acompañen en este diplomado, para que inviten a sus conocidos, amigos, colegas, porque realmente este es un ejercicio que resalto y que pues por supuesto doy esa felicitación a la profesora Liliana, a la facultad, a la universidad por esta apuesta en la formación de educación continuada en este ejercicio de lo financiero que es fundamental hoy en día. Además, dándoles también un elemento importante y es que todos estamos ahora pues con el pánico del auge de la inteligencia artificial que va a reemplazar muchos de los empleos y de hecho va a impactar a muchas profesiones. Curiosamente, en uno de los últimos estudios que se hizo sobre impacto de la inteligencia artificial en los ejercicios profesionales laborales, uno de los que menos va a afectar es la gerencia financiera. Es decir, que el ejercicio de los gerentes financieros, si bien es cierto, pues se va a suplir en algunas cosas muy operativas de cálculo. Sin embargo, ese sentir de las decisiones financieras que se toman no solamente desde la razón, sino muchas veces incluso desde la emoción y el corazón, pues realmente no lo puede suplir la inteligencia artificial. Así que este tema de prepararnos en el campo financiero definitivamente va a ser un ejercicio diferenciador en el marco de lo que se viene con estas nuevas dinámicas profesionales. Bueno, sin más preámbulo, entonces voy a compartirles la pantalla. Ya, aquí me confirman si ven la pantalla, por favor. Vale, muchas gracias. Sí, señor, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar, como dice aquí el experto ahora, vamos a hablar de planeación financiera empresarial en este podcast espectacular que se prepara
allí desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar de Granada, por supuesto, de quienes nos acompañan hoy. También muchas gracias por asistir. Quisiera iniciar con una frase. Yo siempre todas las conferencias y mis clases las inicio con una frase. Esta es una frase tomada de uno de los referentes de la administración moderna, que es Peter Drucker, quien indicaba que la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y de eso se trata la planeación. La planeación se trata precisamente de anticiparnos a lo que va a suceder y en esa perspectiva tomar decisiones hoy con miras precisamente a evitar efectos colaterales negativos o aprovechar oportunidades que se puedan dar en el futuro. En este sentido, cuando hablamos de planear, estamos frente a dos ejercicios. Uno, el de la situación presente, y dos, el de la perspectiva. Entonces, resulta importante, y en esto, por supuesto, en el plano financiero, al igual que en muchos otros, pues identificar cuál es nuestra situación actual, realmente cómo se encuentra, hacer un diagnóstico y a partir de allí, con base a esos elementos de dinámicas de contextos futuros, pues hacer una perspectiva en términos de qué es lo que puede pasar y cómo podemos enfrentar esas situaciones futuras a partir de lo que tenemos hoy. Es así que planear implica pues, que a partir del entendimiento de la situación presente se puedan identificar acciones a realizar para atender escenarios futuros, precisamente. Entonces, obviamente, para poder llegar aquí a este entendimiento, pues por supuesto tenemos que conocer, manejar debidamente en la práctica y por supuesto desde la teoría, todos los elementos de las finanzas corporativas para poder hacer uso de estas herramientas y poderlas llevar a cabo en este ejercicio de planeación. En este sentido, pues el insumo fundamental para la planeación financiera a priori son unas herramientas que se sustentan en los estados financieros. Esto es importante porque desafortunadamente muchas de las empresas y más bien de los gerentes de una buena parte de las empresas en Colombia piensan que la contabilidad es simplemente para responder a unos preceptos legales o para atender las obligaciones tributarias. Y resulta que están dejando de lado ese objetivo fundamental de la contabilidad financiera, que es proveer unos datos valiosísimos para poder tomar decisiones financieras. Y parte de ello, pues precisamente es poder planear las finanzas. El primer elemento, la materia prima sustancial de la planeación financiera, es la información que se deriva de la contabilidad y que se plasma fundamentalmente en los estados financieros. De hecho, por allí ustedes precisamente en ese ejercicio del diplomado van a ver unos temas muy interesantes sobre cómo entender los estados financieros, cómo interpretarlos, cómo analizarlos y sobre todo en el marco de las normas internacionales de información financiera, porque pues sabemos que Colombia, con ocasión de la ley 1314 del 2009 y los decretos reglamentarios, pues entró al modelo de convergencia de normas internacionales, pero esto es un ejercicio pues que ya prácticamente el 90% de los países lo tienen. Entonces, digamos que esa mirada desde lo global es fundamental en términos del estudio de la información financiera. Así que ese módulo es espectacular, no se lo vayan a perder, porque realmente a veces uno por allá quizás recuerda un poquito de las cosas que ha visto en el pregrado o tal vez de algunos elementos básicos de la contabilidad, pero aquí es un ejercicio de una contabilidad gerencial, una contabilidad precisamente para la toma de decisiones financieras. Y en principio, pues cuando hablamos de esa planeación financiera, es claro que esta debe orientarse hacia la optimización de los recursos, porque cuenta una entidad, la capacidad que se tiene para atender los compromisos, el crecimiento en términos de capital, la eficiencia en los flujos de caja y la generación de valor.
Esos son elementos que se ven transversales a lo largo de la preparación de cualquier gerente financiero, ¿sí? Porque fundamentalmente no solamente basta con generar utilidades, con generarle unas rentabilidades a los accionistas de las empresas, sino además optimizar el recurso, porque, por ejemplo, hay empresas que tienen máquinas, las compran y las tienen allí sin generar ningún tipo de beneficio. Entonces, técnicamente las empresas hacen unas inversiones importantes en activos o en este caso, pues en maquinarias o muebles o demás activos que no los están utilizando activamente, los están subutilizando. Por otro lado, cuando miramos la liquidez, a veces una empresa demasiado líquida, o sea, que tenga mucho dinero, digámoslo allí, disponible, pues no necesariamente es una empresa muy buena porque no está haciendo un uso eficiente de los recursos, ¿no? Si yo tengo un dinero, pues la idea es generar rendimiento sobre ese dinero o hacer una reinversión. Entonces, fíjense cómo la optimización de recursos es fundamental. La capacidad, perdón, para atender los compromisos, ¿no? Sabemos que dentro del ciclo operativo de una empresa siempre se van a tener compromisos, porque el solo hecho de adquirir una materia prima o de adquirir unos productos para vender, pues necesariamente implican tener unos compromisos con los proveedores. Adicionalmente, si se contratan empleados, pues se tienen compromisos con los empleados en general, y si se adquieren préstamos para financiar la empresa, pues con mayor razón se tienen más compromisos que atender. Entonces, la idea es que la empresa tenga una capacidad tal que pueda responder a estos compromisos sin ningún inconveniente. En términos del crecimiento de capital, pues porque sabemos que realmente la inversión primaria de los accionistas en una empresa o de los socios, pues se concentra en ese capital que hace parte del patrimonio. Y la idea es que ese capital crezca, ¿sí? No que decrezca, sino que se esté por lo menos, o por lo menos se mantenga. Y ese crecimiento de capital pues va a hacer que la empresa sea más atractiva, que genere mejor posicionamiento y que además pueda tener la oportunidad de aprovechar oportunidades de alianzas, oportunidades de nuevas inversiones, etcétera. Lo que refiere a la eficiencia del flujo de caja, pues evidentemente sabemos, y sobre esto voy a hablar un poco más adelante, pues la liquidez es el cuidado primario de cualquier organización, inclusive de nosotros mismos, ¿no? Cuando nos llega el sueldo y no nos alcanza para pagar todo lo que tenemos que atender, pues estamos ante un problema de liquidez. Entonces ese flujo de caja hay que manejarlo muy bien, hay que optimizarlo, hay que tener una radiografía de ese flujo de caja, de cómo se identifica el flujo de caja que tiene la empresa. Porque la información contable, como les mencionaba anteriormente, pues es valiosa y es importante, es el insumo primario, pero pues esa información precisamente tiene algunos ejercicios que son muy de la contabilidad que no necesariamente reflejan cuál es la caja que está generando la empresa. O a veces la caja que genera la empresa no necesariamente es operativa, ¿no? Entonces, si una empresa, por ejemplo, se dedica a comercializar zapatos y resulta que de pronto tiene unos locales en arriendo y pues toda la liquidez viene por esos arrendamientos, pues evidentemente la empresa puede estar con buena liquidez, con buen flujo de caja, pero no es un flujo de caja operativo, es un flujo de caja que de pronto se esté generando precisamente por la razón de ser o la operación de negocio de la empresa. Y finalmente, como lo menciona aquí, pues la generación de valor, porque el objetivo básico financiero pensaríamos que es generar utilidades y resulta que no. El objetivo financiero básico es generar valor, porque una empresa puede tener muchas utilidades, pero estar perdiendo valor en el mercado. De hecho, cuando los gerentes financieros toman decisiones frente a algún tipo de situación adversa económica de la empresa, usualmente lo que se busca es reducir costos. Y eso, si bien es cierto, conlleva que se estabilice las finanzas y que además pues se cuente con una liquidez que de pronto no hay producto de algún efecto adverso en la economía de la empresa. Sin embargo, ese tipo de decisiones tienen que analizarse con cuidado porque la empresa, al disminuir costos, pues evidentemente afectaría de alguna manera su productividad, le puede afectar de pronto la calidad de su producto, entonces yo busco materias primas más económicas, pero la calidad del producto baja.
y eso pues va en contravía precisamente de lo que se busca, que es generar valor. Entonces, todo, miren cómo un ejercicio financiero implica muchas cosas, ¿no? Por eso es que cuando uno se forma en estos temas de gerencia financiera, en estos temas de administración de las finanzas de las empresas, pues no es solo es concentrarse exclusivamente en la parte contable o exclusivamente en la parte de tesorería, sino que hay que mirar muchas aristas. Por eso el ejercicio, por ejemplo, que ustedes ven dentro de la estructura de nuestro diplomado, pues les trae a ustedes las miradas desde muchas perspectivas que hay que analizar. Entonces, este es un elemento interesante a tener en cuenta, y es que las finanzas implican muchas variables. Eh, por supuesto, dentro de este ejercicio lo primero es cuidar la liquidez, ¿no? Porque sin liquidez pues no tenemos cómo operar. Entonces es como si hoy ustedes pues me comentaran que tienen casa, carro, finca, yate, pero no tienen un peso en el bolsillo. Entonces pues realmente tienen muchos bienes, pero sin liquidez no tienen cómo operar. Es decir, que ustedes no podrían desplazarse a su trabajo, no podrían pagar el almuerzo, no podrían tanquear el carro, no podrían pagar el Transmilenio o pagar el transporte público, o no podrían de pronto atender compromisos del día a día, y pues sencillamente tendría que quedarse en su casa sin poder trabajar. Eso le pasa a las empresas. Cuando la empresa no tiene liquidez, pues lamentablemente afecta su operación. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar hace ya un par de años en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, y allí pues estaba dentro del equipo que manejábamos el seguro de depósito, que ustedes han escuchado por allí, que blinda a los ahorradores o a los clientes de las entidades financieras frente a una eventual liquidación de estas entidades. En esa época habían varias entidades financieras en liquidación. Estoy hablando por allá de los años 90, más o menos años 2000. Eh, y pues, ¿qué pasó? Pues básicamente las empresas, fíjense lo que pasó hace poco en Estados Unidos, ¿no? El tema de esta zozobra en el sector financiero, porque hay entidades que se quiebran. Y uno de ellos es precisamente, ¿por qué? Porque se quedan ilíquidas. Y la iliquidez es porque pueden tener muchos activos, pero no tienen forma de poder operar y de cumplir con sus compromisos. Entonces, por ejemplo, una entidad financiera cuando presta a largo plazo, pues la entidad financiera entrega liquidez a los clientes respaldados en bienes, por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, vehículos, etcétera. Uno diría, bueno, el banco no pierde, pues no pierde en la medida en que pues si la persona no responde, pues entra a rematar el bien y se apropia de él como respaldo de la deuda. El problema es que el banco entregó dinero efectivo y lo que recibe son bienes. Entonces, pues esos bienes, si no se venden, si se quedan quietos, pues si no se vuelven en liquidez, sencillamente van a generar mella en la economía de la empresa, y pues en este caso el banco, y pues sencillamente se quiebra, porque no tiene liquidez, se queda ilíquido. Entonces, fíjense que por eso lo primero es cuidar la liquidez. Yo siempre digo que una empresa, una organización, pues puede que no sea muy rentable y sobrevive, puede que no sea muy productiva y sobrevive, pueda que esté muy endeudada y de alguna manera negocia y sobrevive, pero definitivamente cuando está ilíquida es muy difícil sobrevivir. Entonces, eso se ve cuando revisamos los temas de gestión de flujos de caja, de tesorería, que es un elemento y un tema súper importante que además se incluye allí en nuestro diplomado. En lo que tiene que ver con el endeudamiento, pues que es la segunda, digámoslo, el segundo punto a tener en cuenta, pues evidentemente la idea es que este endeudamiento no se nos vuelva una trampa, ¿no? Entonces, en caer en endeudarse, y cuando menos pensamos esto es una bola de nieve, y pues no hay capacidad ninguna para poder atender la deuda, y lo mismo, esto genera por supuesto también que los acreedores ya se vuelvan dueños de la empresa, y con eso pues no solamente se pierde poder, sino se puede inclusive liquidar la empresa porque no tiene solvencia. Entonces, ¿cómo hacer para hacer un óptimo manejo de la liquidez? ¿Cómo hacer para hacer un óptimo manejo del endeudamiento? Bueno, esos temas se abordan en estos procesos de educación de finanzas empresariales, como es el caso de nuestro diplomado,
Así que allí tendrán estas herramientas que les van a permitir poder hacer un mejor uso de este tipo de situaciones. Es importante tener en cuenta que dentro de esa planeación financiera, aparte de la información contable, pues hay una serie de indicadores que nos permiten tenerlos como pilares en esa planeación financiera, en la medida en que nos proveen de datos para identificar cuál es el nivel de liquidez, de endeudamiento, de productividad o rentabilidad en la empresa. Y allí pues tenemos entonces algunos como por ejemplo el caso de la razón corriente, el nivel de endeudamiento, la rotación de cuentas por cobrar, etcétera. Pero también hay otros como el caso del EBITDA, el WAC y los flujos de caja operativo y libre, pues que se convierten también en piezas clave que complementan. El análisis financiero de una empresa no se puede hacer única y exclusivamente con un indicador, no se puede hacer exclusivamente con análisis vertical horizontal, hay que, hay que hacer un conjunto, un acopio de diferentes herramientas, inclusive hasta la intuición. Sí, por eso les decía que la gerencia financiera de pronto tiene ese ejercicio humano que no puede ser suplido por una máquina, aunque nos puedan dar modelaciones y alternativas, pero a veces la intuición también cuenta mucho. De hecho, les cuento un dato aquí haciendo un paréntesis, y es que en los últimos años ha tomado mucha fuerza una vertiente de investigación en finanzas alrededor de un tema que se llama las finanzas conductuales. Es la combinación de las finanzas con la psicología, porque resulta que se ha descubierto en el marco de varias investigaciones que la mayoría de las decisiones financieras se toman con las emociones, no con la razón. Y eso se aplica no solamente en la economía familiar, ¿no? En la economía personal. ¿Cuántos de nosotros compran cosas que no necesitan o no necesitamos por un impulso, por una emoción, ¿cierto? Cuando juega la selección Colombia, entonces ese día compramos camisetas, ese día invitamos a todos los amigos a comer, a pasar un rato agradable, y si gana Colombia eso no importa, yo después miro a ver cómo pago, ¿cierto? Entonces, y como los colombianos somos muy emocionales, muy emotivos, que eso me parece fabuloso, pero en el tema de las decisiones a veces no es tan fabuloso. Entonces les decía que, por ejemplo, los inversionistas cuando van a las bolsas de valores, hay diferentes efectos, como por ejemplo el efecto manada, ¿no? Y es que cuando todo el mundo empieza a vender acciones, entonces uno ni siquiera pregunta por qué están vendiendo. Todos están vendiendo, no, no, venda, venda, venda. O lo que pasó hace unos años, ¿se acuerdan con el caso de las pirámides? Que eso fue terrible, pero fíjense que fue un efecto de emociones, fue un efecto emocional. Yo creo que muy pocas personas se tomaron la tarea de realmente hacer un análisis de lógica financiera para decir, oiga, ¿será que una inversión sí me renta más de un 100% en 2 meses? Eso es como que a veces eso tan bueno no dan tanto. De hecho, en ese momento me preguntaron, algunos estudiantes hace esos años me preguntaban qué opinaba de ese ejercicio de las pirámides en ese momento de unas muy, muy sonadas. Pues yo les decía, miren, realmente financieramente no es lógico que una inversión te rente más del 100% en corto plazo. Hay algo raro ahí. O sea, eso no es normal. Y fíjense que las personas vendieron casas, renunciaron a empleo, de todo por invertir la platica ya, y cuando menos se dieron cuenta, se cayó la fachada y, y eso fue realmente toma de decisiones emocionales. Eso ahí no le metieron razón por ningún lado. Entonces, fíjense cómo no solamente el conocer estas herramientas o estos indicadores, poderlos modelar en Excel, por supuesto, poderlos incorporar en sistemas de análisis de datos, pues todo eso son herramientas fundamentales, pero la emoción, el ejercicio emocional, visceral, si se puede llamar así, de los seres humanos, pues marca mucho en el toma de decisiones financieras. Y eso pues nos distingue mucho en el campo de la inteligencia artificial. Entonces ahí les doy pues un aliciente para que nos motivemos, porque este va a ser un tema que definitivamente va a marcar diferencia en los ejercicios de las nuevas dinámicas de la tecnología. Bueno, elementos para tener en cuenta.
pues simplemente como mencionaba algunos indicadores como el fondo de maniobra, la alta liquidez, las rotaciones de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, de inventario, de endeudamiento, son elementos que a veces las empresas no consideran y que realmente tienen un poder increíble. Por ejemplo, jugando con la rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, yo puedo encontrar como gerente financiero la manera de financiarme sin intereses. ¿En qué sentido? En que si yo recaudo más rápido a mis clientes, a los que me deben, respecto del momento en que tengo que pagarle a mis proveedores, pues puedo tener ahí un margen de maniobra de 3, 4, incluso hasta 6 meses sin intereses utilizando el dinero de los proveedores, porque pues o sea, yo le compro al proveedor una materia prima, un producto, lo vendo, recaudo y pues durante ese tiempo, hasta que se venza la factura con el proveedor, pues tengo para mover ese dinero. Y fíjense que esto es lo que llamamos financiación interna. Fíjense que esto es un ejercicio que en el día a día inclusive lo podemos hacer, ¿no? También nosotros. Entonces, el conocer estos conceptos, el conocer estos indicadores, pues precisamente nos lleva a identificar esas oportunidades de estrategia que podemos llevar a cabo. De hecho, muchos almacenes trabajan este tipo de ejercicios que permiten hacer un uso eficiente en términos de una deuda sin intereses, así como por ejemplo la que podemos hacer con las tarjetas de crédito, que muchas personas no conocen. Entonces, por ejemplo, ustedes sabían que si uno compra eh, con tarjeta de crédito los 5 días después de la fecha de corte a una sola cuota se puede financiar hasta 2 meses sin intereses. Bueno, pues muchas personas no lo saben. Entonces, ahí les doy el dato. Obviamente, ¿qué hay que hacer? Pues primero, identificar cuándo es la fecha de corte, ¿no? Y ya sabiendo la fecha de corte, pues sabemos que durante los 3, 5 días después de la fecha de corte, si compro una sola cuota, pues esa compra me la va a facturar el banco hasta 2 meses después, sin intereses, porque es una sola cuota. Entonces, fíjense que todo esto lo provee precisamente los conocimientos que uno adquiere en el marco de este tipo de formación. Así que no se pueden perder estar acá con nosotros en este diplomado que es espectacular. Imagínense todo lo que les estoy contando en 15 minutos. Imagínense lo que van a aprender ustedes en más de 100 horas. Es una cosa increíble. Bueno, entonces pasando aquí, hay otros elementos como por ejemplo la estructura de capital, ¿cierto? Entonces si estoy más endeudado con bancos, si estoy más endeudado con los socios, cuál es mi costo de ese endeudamiento. Eso se hace a través de un indicador que se llama el WACC para realmente identificar cuánto me cuesta endeudarme en general. Y pues si yo tengo una perspectiva de inversión o de rentabilidad esperada, ¿cuál debería ser para poder por lo menos cubrir ese costo de financiación? Y aparecen otros indicadores como la rentabilidad operativa, el ROE, que es uno de los que más miran los inversionistas porque es el retorno de la inversión en la empresa. Esto se hace a partir de la rentabilidad que genera el capital de la empresa. Entonces, pues entre más ROE tenga, pues más atractivo. Sí, por ejemplo, si en este momento a mí me dice una empresa, José Jimé, te invitamos a que inviertas en nuestra empresa y yo calculo el ROE y el ROE me da el 6% al año, pues yo digo, no, pues para esa gracia más bien abro un CDT, me estoy viendo televisión, no tiene riesgo. Entonces creo que el ejercicio es simple de ese tipo de manejar esta comparación de tasas de interés. Hoy en día que los CDTs tienen unas tasas bien atractivas, ¿cierto? Entonces realmente se vuelve más complicado que una empresa pueda convencer a alguien de que invierta, porque precisamente pues los niveles de los CDTs ahorita inclusive están por encima del 10%. De manera pues que uno tendría que pensar que es un reto para las empresas también demostrar este rendimiento de capital para el accionista. Hay otros como el EBITDA, muy interesante, es otro indicador fundamental que tiene que ver con las utilidades que tienen efecto en el efectivo y utilidades operativas como tal. El flujo de caja operativo y el flujo de caja libre. Y ahí aparecen pues las famosas NOF, que son las necesidades operativas de fondos, que son las que necesita la empresa para poder operar su ciclo, y las inversiones en CAPEX o capital de trabajo. Lo he traído acá con su terminología financiera, precisamente pues porque en el argot financiero se habla de esta manera, que no hay otra manera de decir las cosas.
Pero esto es algo que es bonito en la medida en que entramos a una cultura de pensar y hablar como financieros. Y eso pues lo provee precisamente esos conocimientos, el dominio de estas herramientas. Entonces ya cuando me hablan de un WAT, ya entiendo de qué me está hablando. Cuando me habla de EBITDA, sé precisamente de qué se trata, ¿verdad? Entonces, en esos diálogos que hacemos entre financieros, pues ya es normal entender este tipo de conceptos. Y seguramente ustedes cuando hagan un proceso de formación de alto nivel en materia de finanzas empresariales, pues van a manejarlos también sin ningún inconveniente. Herramientas clave a tener en cuenta, pues obviamente la observancia y el análisis en particular con énfasis en los estados financieros, pero sobre todo hay un estado financiero que a mí me gusta mucho y a los financieros nos gusta mucho, que es el estado de flujos de efectivo, que es un estado financiero que además tiene una norma particular, que es la NIC 7, en el ámbito internacional, y es tan importante que tiene una norma dedicada a él. O sea, imagínense que es tan importante que tiene una norma exclusiva dedicada para él, porque es un estado que me permite identificar herramientas a partir de dónde se movió el efectivo, si fue un efectivo que se dio por las actividades de la operación del negocio, si fue un efectivo que se dio por financiación o que se dio por inversión, en qué se está colocando ese efectivo. Entonces, pues como yo les decía aquí, una de las miradas más importantes y es la liquidez, precisamente el análisis de este tipo de estado financiero es fundamental. Por otro lado, pues identificar los recursos, las fuentes de financiación. Acuérdense que les contaba, por ejemplo, el caso de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Hay una financiación interna, yo tengo financiaciones externas, pero la idea es buscar financiación interna, o sea, cómo me puedo financiar sin tener que recurrir a costos financieros, ¿no? También, por supuesto, alternativas de inversión, de financiación. El presupuesto es fundamental, saber hacer un presupuesto, identificar cuál es mi óptimo nivel de producción. Eso lo veo por allí con un tema que se llama costo, volumen, utilidad, que se ve dentro del marco de la contabilidad gerencial, que nos va a dar esas herramientas para saber cuánto tengo que producir y vender de acuerdo a una perspectiva de utilidades esperadas o de un nivel óptimo que quisiera tener a nivel económico de la empresa. Entonces, todo esto realmente es un tema muy apasionante, es genial, entonces súper motivados con aprender todo esto. Como les decía, la consideración del flujo de caja es crucial, ¿no? Y el flujo de caja es pues muy básico, simplemente nosotros tenemos unas entradas de dinero, pero esas entradas de dinero pues tenemos que saberlas colocar para generar más rentabilidad, pero también tener en cuenta que debemos atender unos compromisos, ¿sí? Yo siempre he pensado que las finanzas, como ustedes se dieron cuenta, pues yo soy coach certificado y mi campo del coaching es el campo financiero. Como coach financiero, pues yo siempre indico que las finanzas son una sola. De pronto esa segmentación que a veces hacemos de las finanzas personales, familiares, empresariales, pues sí, sí, digamos que para darlas a conocer, pero realmente las finanzas son una sola y la teoría financiera administra las finanzas personales. Y de las finanzas personales uno aprende las finanzas empresariales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos claro con nuestro flujo de caja, pero pues para poder tener claro un flujo de caja tenemos que tener una contabilidad. Las personas, muy pocas personas llevan contabilidad y deberíamos saber cuánto nos ganamos y cuánto nos gastamos, ¿no? Y en esa perspectiva hacer una planeación de flujo de caja. Pero si yo sé que me están ingresando tantos dineros y tengo que pagar tantos dineros hoy y a futuro, ¿cómo puedo planear mi flujo de caja? Por ejemplo, hay un tema bien interesante que se ve en el diplomado que tiene que ver con las coberturas financieras. Es un tema apasionantísimo porque tiene que ver con algo que se llama el mercado de derivados. Y es que resulta que cuando las empresas, hoy en día que está tan de moda el tema de la fluctuación del dólar, sobre todo con una devaluación tan grande, resulta que cuando las empresas tienen compromisos o deudas en moneda extranjera, pues en la medida en que esa tasa de cambio sube, pues los compromisos en pesos se incrementan, ¿no? Porque nosotros tenemos que pagar en dólares y comprar los dólares dependiendo de la tasa de cambio de cada momento. Entonces, cuando hay una perspectiva, por ejemplo, en este momento como la que hay aunque bueno, por ahí hoy leí que las tasas, que la TRM ha bajado algo, a pesar de que se espera
un alza en las tasas de interés en los Estados Unidos. Sin embargo, de todas maneras, aquí es importante anotar que la perspectiva del dólar va a ser al alza todavía. Esto, por ejemplo, se complementa mucho con un tema súper por allá hay una parte al inicio del diplomado donde se ve toda la perspectiva de economía, de indicadores macroeconómicos, porque fíjense cómo para poder tomar decisiones financieras yo tengo que conocer qué es una tasa de cambio, que porque las tasas de interés de los Estados Unidos me afectan aquí las tasas de interés, qué es lo que pasa con el precio del petróleo. Si todo eso hay que conocerlo para poder hacer un ejercicio de contexto de tomar decisiones financieras. Yo les decía que en este caso, cuando sube la tasa de cambio, pues mis compromisos en dólares implican que yo tenga que sacar más pesos colombianos cuando sube el dólar. Para eso existen unos mecanismos de cobertura como el caso de los forward. Hay otros, en los swap, los forward, las opciones, bueno, todo eso lo van a ver allá en el diplomado, que me permiten mitigar ese impacto. Entonces yo puedo ir a una entidad financiera y decirle, mire, es que yo necesito cubrir este compromiso en dólares porque no negociamos una tasa y eso me permite tener un flujo de caja cierto. O sea, es decir, que más allá de que suba o baje el dólar, yo ya sé cuánto tengo que pagar. Y aparte de eso puedo tener un ahorro, porque si el dólar sube y yo pacté una tasa más bajita, pues voy a tener una ganancia en oportunidad financiera. Entonces, fíjense cómo este tema de los flujos de caja también es importante en cuanto a los compromisos que tienen que ver con la tesorería y los mecanismos que hay que aprender para poder utilizarlo. Muy pocas empresas, por ejemplo, utilizan el mercado de derivados porque no lo conocen. Hay muchos gerentes financieros que no los conocen. Y resulta que hoy en día es fundamental poder hacer ejercicios de este tipo de operaciones con derivados para mitigar el efecto de las tasas de cambio. Bueno, para ir cerrando, ¿cuáles son entonces aquellos aspectos fundamentales de una planeación financiera? Lo primero, establecer objetivos. Si yo no tengo claro, como pasa como el cuentico de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, cuando llega allá y el gato le pregunta para dónde quiere ir y le dice, no sé, entonces le dice, pues cualquier camino le sirve, ¿no? Es como cuando uno se sube a un taxi y le preguntan para dónde va. Entonces le dice, no, no sé, pues que el señor le dice, no, pues bájese porque si no sabe para dónde va. Así pasa en la vida y pasa en las empresas. Si usted no tiene claro para dónde va con su empresa, si no tiene claro cuál es el objetivo, entonces mi objetivo es que sea más rentable, mi objetivo es que tenga más liquidez, hacerla más competitiva, que se expanda, generar más valor. O sea, ¿cuál es el objetivo que tengo yo a nivel organizacional desde la perspectiva administrativa y financiera? Porque eso es lo que me va a marcar el horizonte para saber tomar las decisiones pertinentes y ir en línea con ese objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, si mi objetivo es posicionamiento y generar valor, pues evidentemente no puedo tener una política de reducción de costos que me afecten la calidad del producto o la calidad del servicio de la empresa, porque entonces irá en contravía del objetivo, ¿sí? Entonces fíjense cómo el objetivo aquí es fundamental. Por supuesto, formular planes, ¿no? O sea, es decir, esto implica tener una estrategia y los gerentes financieros tenemos que ser muy estrategas, precisamente porque esto es como un jueguito de ajedrez. Entonces, depende de donde yo coloque las fichas, puedo tener esa oportunidad de ganar o puedo tener el riesgo de perder. Aplicar acciones, no quedarnos solamente en la planeación y pues todo muy bonito, ¿cierto? Como a comienzos de año, cuando uno dice, este año sí voy a comer menos, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, y resulta que para allá al mes ya hasta ahí llegaron las acciones. Aquí hay que tomar acciones contundentes, rápidas, efectivas y por supuesto hacer un seguimiento y una retroalimentación, porque lo que no se controla, pues sencillamente no se puede evaluar. Y lo que no se evalúa, pues no me sirve de nada porque no sé cómo puedo mejorar o qué tengo que corregir. Así que esta parte también es fundamental en el campo financiero. Eso pues básicamente era, como ustedes se dieron cuenta, esto es como cuando uno va al supermercado y le dan ahí el pedacito delicioso de jamón y uno queda así súper antojado. Entonces creo que espero que haya logrado ese propósito y por supuesto, en muchos de estos temas y se amplían y se desarrollan y hay otros más que complementan, que se ven en mucho más detalle en una formación tan valiosa como esta propuesta del diplomado en Administración Financiera Empresarial que está pues, ofertando en este momento la Universidad Militar Nueva Granada. Allí, Dios mediante, los estaré acompañando junto con otro selecto grupo de docentes con muchas calidades académicas, de experiencia, disciplinares, profesionales, porque la idea de nosotros es eso, es nutrirnos con una educación de muy alta calidad.
Entonces, pues espero que les haya gustado un poquito este abrebocas. Por supuesto, hay un espacio de preguntas para los que nos acompañen. Si tienen preguntas, pues será el momento para que las hagan ahora con muchísimo gusto. Aprovechen. Y pues aquí les dejo mis datos de contacto, de todas maneras, para aquellos que quieran de pronto seguirme en mis redes sociales. Me pueden buscar como JS Financiero. Ahí estoy en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. En Facebook hay varios videos de eventos que he hecho sobre temas de finanzas. Está mi grupo de WhatsApp, entonces los que quieran hacer parte de mi grupo de WhatsApp de estudio en finanzas, simplemente me mandan un WhatsApp profe, por favor añádame al grupito, yo los añado y ahí les comparto muchos temas de actualidad, muchos eventos como este, por ejemplo, sin costo, que nutren mucho el ejercicio financiero. Les doy recomendaciones, entonces, profe, que yo quiero aprender más de finanzas, ¿dónde puedo estudiar? De una, hagas el diplomado en gerencia financiera empresarial allí en la Universidad Militar Nueva Granada. Y, por supuesto, también me pueden escribir por correo, contacto@jsfinanciero.com. Entonces, pues para mí ha sido un gusto acompañarlos. Voy entonces a dejar de compartir pantalla y pues quedo atento si hay preguntas de los asistentes o si no, pues ya le cedo la palabra a la profesora Liliana pues para que haga el cierre de este maravilloso espacio. Muchas gracias. Gracias, profe Jimmy. Sí, tengo por aquí dos preguntas interesantes que me enviaron. La primera pregunta es, en este momento, ¿qué tan bueno es el apalancamiento financiero con entidades, bancos del sector financiero para las empresas? ¿Qué tan bueno es ese apalancamiento en este momento? Bueno, lo que pasa es que en este momento estamos frente a una coyuntura económica porque las tasas de interés de los Estados Unidos han venido subiendo fuertemente y eso sumado a la incertidumbre que se ha generado a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, más el tema de los otros conflictos armados, sociales a nivel global, pues genera una zozobra en los mercados. Eso impulsa la tasa de cambio, también por eso hemos tenido unas tasas de cambio muy altas. Y definitivamente, pues ha jalonado que las tasas de interés se aumenten. Básicamente, ¿por qué razón? Hay que entender este ejercicio, porque resulta que cuando sube la inflación, recordemos que la inflación es básicamente el aumento generalizado en los bienes de consumo y de consumo, pues inclusive primario. Entonces, cuando suben los precios de los bienes, pues hay un tema y es que las personas pues van a tener propensión a endeudarse, precisamente para poder responder a esta subida de precios. Y pues uno de los factores que implementa el gobierno es hacer un aumento de las tasas de interés para evitar que las personas se endeuden, básicamente. Hoy en día estamos en tasas de interés que están casi en el 50%. O sea, eso no se había visto nunca en Colombia. Yo creo que ni siquiera por allá en los años 80, cuando las tasas estaban muy altas, como el 30% que tenemos en inflación, también muy alta. Pero realmente esto nunca se había visto. Nunca se había visto en Colombia unas tasas bordeando el 50% para créditos de consumo. Sabemos que los bancos han hecho campañas, entonces han dicho, venga, yo tengo las tasas, y ahorita empezaron a competir con tasas. Entonces, venga, que yo le tengo la tasa más bajita, entonces venga conmigo, endeúdese. Pero definitivamente en este momento no es buen momento para endeudarse, sobre todo en créditos de consumo. De pronto, pues lo que pasa es que hay un efecto, uno pensaría, no, es que las personas ya no se van a endeudar, no, se van a seguir endeudando, sobre todo aquellas deudas que vienen con ocasión de créditos hipotecarios y créditos de vehículo. ¿Por qué? Porque más allá de eso, pues si la persona ya tenía previsto comprarse la casa o comprarse el carro, pues no va a decir, no, no sabe que yo más bien sigo andando en Transmilenio todavía hasta que bajen las tasas. No, pues usted ya está con su capricho de comprarse el carro, lo va a comprar. Las personas que ya tienen compromisos de compras de casas, por ejemplo, apartamentos, ¿cierto? Pues ya no van a posponerlo porque ya les van a entregar la casa. Entonces uno puede decir, ay, no, ya no me endeudo. Toca porque si no, sencillamente le toca pagar una multa ahí en su compromiso con el banco. Entonces, lo que pasa es que sí los créditos de consumo definitivamente hay que desalentarlos en este momento
porque las tasas están muy altas. Entonces, un crédito con una tasa del 50% representa que más o menos algo que yo compre en 5 o 10 años me va a costar 3 veces, perdón, 2 veces, los intereses pueden llegar a ser iguales a lo que pedí prestado. Es decir, que si usted en este momento pidió prestado 10 millones de pesos, pues en el curso de entre 5 y 10 años va a estar pagando 10 millones de intereses. O sea, eso me parece, pues, o sea, eso es absurdo, ¿cierto? Pago en solo intereses el doble de lo que, o el 100% de lo que me endeudé. Y finalmente cierro con que no solamente basta con mirar las tasas. Miren que esto se vuelve un sofisma entre comillas, y es que los bancos empiezan a competir con tasas de interés, el que ofrece la más bajita, pero no necesariamente la tasa de interés más bajita es la mejor. ¿Por qué? Porque hay unos costos ocultos en los créditos. Por ejemplo, el costo del seguro. Y resulta que el seguro que cobran los bancos es diferente. Cada banco tiene un seguro distinto. O sea, el seguro obligatorio que hay que tomar para que me cubra en caso de fallecimiento o una eventualidad se calcula normalmente por millón prestado. Entonces, algunas le cobran el 5.000 por millón, el 1.000 por millón, el 2.000 por millón, en fin. Algunas le cobran inclusive cuotas de manejo de créditos. Entonces, cuando uno mira realmente, el crédito que aparentemente era más barato no es el más barato, es el más costoso. Ahí hay que aplicar unas herramientas que vamos a ver, por ejemplo, en el diplomado, profesora Liliana, cuando veamos toda la fundamentación de matemática financiera, ya se ve algo que se llama la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno es una forma de poder identificar la tasa real que tiene un crédito. Entonces, la invitación es, seamos cautos en este momento con los créditos de consumo. Si la empresa necesita, ahí viene otro consejo, si definitivamente necesita el crédito, analicen e investiguen mucho. Las empresas toman el primer crédito. Entonces, ay, es que me lo ofreció el banco tal, que es un amigo, ay, es que yo siempre he sido cliente del banco tal. Y resulta que no se imaginan la diferencia de tasa que puede haber entre un banco y otro. Obviamente, les repito, no solamente hay que tomar en cuenta la tasa, también hay que mirar la proyección de la cuota, pero en esencia, uno puede encontrar créditos mucho más económicos si hace un análisis casi que banco por banco. Créanme, porque yo lo he hecho y uno tiene que, a veces los bancos que uno considera o sea, esos que menos son los que la gente como que conoce, a veces son los que mejores tasas ofrecen o mejores condiciones. Entonces hagan un análisis muy responsable, muy estricto de eso, y hagan un análisis pues digamos, de alternativas de endeudamiento. No será recomendable en este momento, como repito, créditos de consumo, ahorita las tasas están muy altas, hay que buscar fuentes de financiación interna, hay que buscar más bien otro tipo de financiaciones. Esa será pues como mi recomendación en ese sentido. Bueno, muchas gracias, profe Jimmy, por esa respuesta a esta pregunta que nos hicieron aquí por el chat. Y la otra pregunta que nos hacen también es, ¿qué implicación tienen las criptomonedas en la planeación financiera? Bueno, lo que pasa es que las criptomonedas que tuvieron un auge hasta hace unos años, porque ahorita nadie quiere comprar criptomonedas, porque se pegaron una descalabrada fuertísima. Lo que pasa con las criptomonedas es que no tienen un respaldo, digámoslo, institucional, diferente a la moneda tradicional con la que nosotros transamos, ¿sí? Que hasta hace unos años se respaldaba por oro, ¿no? Digamos, cuando ustedes ven los billetes por allá de los abuelitos, ustedes si tienen por allá los billetes de 20 pesos, de 2 pesos, de 1 peso, yo por ahí tengo mi colección, por allá decía tantos pesos oro, le dice oro. Los de ahorita usted no le dice 50.000 pesos oro por ningún lado, porque es que en ese momento las monedas se respaldaban con las reservas de oro que tenían desde el gobierno. Hoy en día ya no se respalda con oro, sino se respalda es básicamente con la economía del gobierno o con lo que llamamos nosotros los fondos de reserva del gobierno. Entonces, pues sencillamente, en este momento, ¿qué pasa? Que las criptomonedas, como no son una moneda tradicional, que no tienen un respaldo institucional, pues básicamente es muy expuestas a la oferta y demanda. ¿Sí? Eso es como si nosotros tuviéramos 50.000 pesos hoy y mañana entonces los 50.000 pesos nos valieran 30.000 y pasado mañana 60.000 por condiciones de mercado. Eso es como si nuestra moneda estuviera sujeta a condiciones de mercado. Precisamente por eso muchos países todavía no han adoptado la criptomoneda como una moneda legal transaccional. ¿Por qué? Porque imagínense si estamos ahorita metidos en una coyuntura con el dólar.
todos los días que subió el dólar, que bajó el dólar, que mire, que entonces por allá Pedro se iba a comprar el iPhone y entonces dijo, uy, no, pero es que subió el dólar, entonces más bien yo me espero, ¿cierto? O si iban a ir para Estados Unidos y, uy, no, espérese porque es que el dólar está caro. O sea, imagínense, todos los días nosotros vivimos en función del dólar. Ahora calcule donde estuviéramos transando con una moneda que todos los días cambia de valor. O sea, eso sería, o sea, eso era terrible. Entonces, tiene una estabilidad, una inestabilidad muy grande. Entonces, mientras las criptomonedas no tengan un respaldo que permita que sean estables, muy difícilmente se van a convertir en moneda transaccional. Por supuesto, hay países que ya han hecho el ejercicio, algunos que lo han ensayado, ¿cierto? Pero, pues como todavía se ve la criptomoneda es como una moneda de inversión, no de transacción, pues evidentemente todavía estamos un poquito lejos del ejercicio de que se estabilice. Que puede ser que a futuro con el tema de blockchain, sí, el tema del blockchain que tiene que ver con las plataformas de negociación, ¿no? Hoy en día y todas las plataformas financieras digitales, pues evidentemente las criptomonedas van a cobrar y están cobrando un papel importante. Pero eso todavía, digamos, mientras no sea un ejercicio organizado, eh, no es tan fácil, por lo que les digo, porque, y menos ahora. Entonces ahora, digamos que ahora es la oportunidad para arriesgar en términos de que los que quieran comprar criptomonedas apostándole que vayan a subir. Sí, porque uno diría, pues cuando están los precios muy bajos, pues uno compra apostándole que en el futuro suba. Pero ese apostarle, pues es como es una apuesta. Puede que sí, no sabemos en cuánto tiempo, ¿va? Eh, pero definitivamente, aún digamos que mientras las criptomonedas no tengan una estabilidad económica en términos de su transacción, va a ser muy difícil que se implementen todavía como moneda del día a día. Y ahorita, pues con esta incertidumbre económica, precisamente lo que pasó fue que se fueron al piso. Yo creo que ahorita hay que, más bien yo bueno, el que se ha arriesgado, pues de pronto si tienen algo y quieren invertir, pues cómprenlas. Pero pues puede que sea una oportunidad como puede que no. Es que en las finanzas, por eso les decía que a veces es muy incierto. Fíjense que nunca nadie se esperó una pandemia, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, muchas proyecciones financieras se fueron al piso. Muchos negocios imagínense, hubo negocios que empezaron una semana antes de la pandemia y pum, pandemia, y ahí quedaron, ¿sí ven? Entonces, estamos sujetos a muchas variables de tipo climático, político, social, donde hoy en día hay mucha incertidumbre. Así que pues hay que ser muy cauto con esas inversiones en criptomonedas, aunque seguramente con los años, como le decía, con el auge del tema de las plataformas de transacción digitalizadas, pues seguramente van a coger más fuerza. Muchísimas gracias, profesor Jimmy Sarmiento. Le damos las gracias por su aporte, por brindar conocimiento en el tema de planeación financiera empresarial. Ese es el propósito para nuestro diplomado que iniciaremos ahorita finalizando abril. Los esperamos para el próximo episodio. El experto habla y ya sabes, conéctate con los podcasts de la UMNG en diferentes temas como prácticas para la empresa a nivel financiero, empresarial, contable. Hasta la próxima ocasión y recuerda, comparte este podcast. Bueno, Hasta muchas pronto. gracias. Un saludo. Profe, pues yo antemano quería como darle las gracias